el médico del Sanatorio Oaxaca, México. Primavera de 1951. El polvo se levantaba en nubes ocres cada vez que el camión de carga atravesaba los caminos sin pavimentar que conducían al Sanatorio San Rafael. Desde la cabina, el conductor podía ver la silueta del edificio recortándose contra el cielo grisáceo de la tarde, una construcción de 3 pisos con muros encalados que alguna vez fueron blancos, pero ahora lucían manchados por la humedad y el abandono. Las ventanas, protegidas por barrotes de hierro oxidado, reflejaban la luz mortecina del atardecer. El sanatorio se alzaba en las afueras de la ciudad de Oaxaca, en un terreno elevado donde el viento arrastraba el aroma de los pinos y la tierra húmeda, mezclado con algo más difícil de identificar, un olor medicinal, agrio, que impregnaba el aire incluso a 100 metros de distancia. Era el lugar donde enviaban a los enfermos que nadie quería ver, donde las familias depositaban a sus miembros problemáticos con la esperanza de que algún tratamiento moderno pudiera devolverles la cordura o al menos mantenerlos lejos de la vergüenza pública. En 1951, México aún se recuperaba de décadas de inestabilidad, y en lugares como Oaxaca, las instituciones médicas funcionaban con recursos limitados, personal insuficiente y una mezcla de ciencia y superstición que resultaba, en el mejor de los casos, cuestionable. El doctor Ernesto Valdivia había llegado al sanatorio hacía 3 años, precedido por una reputación controvertida. Graduado en la Ciudad de México, había trabajado brevemente en hospitales de Puebla y Veracruz, antes de ser trasladado discretamente a San Rafael. Los rumores sobre sus métodos poco ortodoxos lo seguían como una sombra. Pero en un lugar tan remoto y desesperado, nadie hacía demasiadas preguntas. Las familias que dejaban a sus seres queridos en el sanatorio firmaban los papeles sin leer la letra pequeña, confiando en que el doctor Valdivia haría lo mejor para sus pacientes. Si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias que te mantendrán despierto por las noches. En la primavera de 1951, una joven mujer llamada Soledad Ramírez llegó al sanatorio acompañada de su hijo de 6 años, Mateo. Soledad tenía 26 años y había sido internada por su esposo, quien alegaba que sufría de melancolía severa y episodios de comportamiento errático tras el nacimiento de su segundo hijo, que había muerto a los pocos meses. El marido, un comerciante próspero de la ciudad, había convencido a un juez de que Soledad representaba un peligro para Mateo y para sí misma. Los papeles estaban en orden, firmados y sellados. Mateo era un niño de rostro delgado y ojos oscuros que parecían demasiado grandes para su cara. Tenía el cabello negro cortado de manera irregular, como si alguien hubiera intentado hacerlo con tijeras desafiladas. Durante el viaje en la carreta que los llevó desde la ciudad hasta el sanatorio, no había dicho una sola palabra. Se aferraba a la mano de su madre con una fuerza que dejaba marcas blancas en sus nudillos. Soledad tampoco hablaba mucho, pero sus ojos recorrían el paisaje con una mezcla de resignación y terror contenido. Cuando llegaron, fueron recibidos por la enfermera jefe, una mujer robusta de mediana edad llamada Guadalupe Torres, cuyo rostro severo rara vez mostraba emoción. Llevaba un uniforme blanco almidonado que crujía al caminar y un crucifijo de plata colgando de su cuello. «Vengan conmigo», dijo sin más preámbulos, conduciendo a Soledad y Mateo a través de un pasillo estrecho con paredes de yeso agrietado. El olor a desinfectante y moho era casi insoportable. A través de las puertas entornadas se escuchaban gemidos, conversaciones incoherentes y, ocasionalmente, gritos que se apagaban con la misma rapidez con que comenzaban. El doctor Valdivia los esperaba en su consultorio,
una habitación con una mesa de madera oscura cubierta de papeles y libros médicos apilados sin orden aparente. Era un hombre de unos 45 años, delgado, con el cabello peinado hacia atrás con brillantina y un bigote fino que acentuaba la severidad de su expresión. Vestía una bata blanca impecable y guantes de látex que chirriaban al mover las manos. «Señora Ramírez», dijo con voz suave pero firme, «he revisado su historial. Veo que ha tenido dificultades desde la pérdida de su hijo menor». Soledad asintió lentamente, apretando la mano de Mateo. «No estoy loca, doctor. Solo necesito tiempo para recuperarme». «Por supuesto», respondió Valdivia, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. «Aquí le daremos todo el tiempo que necesite y también cuidaremos de su hijo mientras usted se recupera». «¿Mateo se quedará conmigo?», preguntó Soledad con urgencia. «Naturalmente. De hecho, creo que la presencia del niño será beneficiosa para su tratamiento. Tengo un enfoque terapéutico que ha mostrado resultados prometedores en casos como el suyo». Soledad no sabía qué significaba eso exactamente, pero la idea de tener a Mateo cerca la reconfortaba. Firmó los documentos que el doctor le presentó, sin leer las cláusulas que autorizaban tratamientos médicos experimentales bajo la discreción del profesional a cargo. Las primeras semanas en el sanatorio transcurrieron con una rutina monótona. Soledad ocupaba una habitación pequeña en el segundo piso, con una cama estrecha, una mesita de noche y una ventana con barrotes que daba al patio interior. Mateo dormía en un catre junto a ella. Los días comenzaban temprano, con el sonido de la campana que anunciaba el desayuno, avena aguada y pan duro que repartían en bandejas de metal abolladas. Después venían las sesiones con el doctor Valdivia. Al principio, las sesiones consistían en conversaciones aparentemente inofensivas. El doctor preguntaba sobre la infancia de Soledad, sus sueños, sus miedos. Tomaba notas meticulosas en un cuaderno de cuero negro, deteniéndose ocasionalmente para observarla con una intensidad que la hacía sentir incómoda. Mateo solía estar presente durante estas sesiones, sentado en una silla en la esquina, dibujando con lápices de colores que el doctor le había dado. «Su hijo tiene un rostro muy distintivo», comentó Valdivia un día, mirando a Mateo de reojo. «Los pómulos altos, la forma de la mandíbula. Es extraordinariamente similar al suyo, señora Ramírez». «Se parece a mí», dijo Soledad con una sonrisa débil. «Todos lo dicen». «Es fascinante», murmuró el doctor, más para sí mismo que para ella. «La transmisión de rasgos físicos entre madre e hijo. La manera en que la genética teje conexiones visibles. Hay quienes creen que estas conexiones van más allá de lo meramente biológico». Soledad no entendía del todo lo que quería decir, pero algo en el tono del doctor la inquietaba. Con el paso de las semanas, otros pacientes comenzaron a hablar con Soledad durante las comidas o en el patio, donde se les permitía tomar aire fresco bajo la supervisión de los enfermeros. Una mujer mayor llamada Beatriz, que había sido internada por sus hijos después de viudar, le contó en voz baja que el doctor Valdivia realizaba procedimientos extraños en el sótano del sanatorio. «He visto a pacientes bajar y no volver a ser los mismos», susurró Beatriz, mirando nerviosa hacia los guardias. «Cambian. Sus caras cambian». «¿Qué quiere decir con que cambian?», preguntó Soledad. «No sé cómo explicarlo, pero cuando regresan, algo en ellos es diferente. Como si les hubieran quitado algo y puesto otra cosa en su lugar». Soledad trató de descartar las palabras de Beatriz como producto de la confusión de una mente enferma, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Una noche, Mateo despertó llorando, diciendo que había tenido una pesadilla. Soledad lo abrazó,
meciendo su cuerpo pequeño contra el suyo mientras le acariciaba el cabello. «El doctor me mira raro, mamá», murmuró Mateo contra su pecho. «Me mira como si quisiera abrirme». Un escalofrío recorrió la columna de Soledad. «No digas eso, mi amor. El doctor solo quiere ayudarnos». Pero en el fondo, ella también había notado la manera en que Valdivia observaba a su hijo. No era la mirada de un médico preocupado, sino la de alguien estudiando un objeto de interés científico. Al día siguiente, durante su sesión con el doctor, Soledad intentó abordar el tema con cautela. «Doctor, ¿cuánto tiempo más cree que debamos quedarnos aquí?» «Me siento mucho mejor. Creo que Mateo y yo podríamos volver a casa». Valdivia cerró su cuaderno y se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre su regazo. «Me temo que aún es demasiado pronto, señora Ramírez. Su mejoría es superficial. Los verdaderos problemas subyacentes no se han abordado. Además, estoy considerando un tratamiento especial que podría ser transformador para usted. Un procedimiento que podría fortalecer el vínculo entre usted y su hijo de maneras que ni siquiera imagina». «¿Qué clase de procedimiento?», preguntó Soledad, sintiendo que el miedo se enroscaba en su estómago. «Es complejo de explicar en términos que usted pueda comprender», dijo Valdivia, con un tono que rozaba la condescendencia. «Pero confíe en mí. Todo lo que hago es por el bien de mis pacientes». Esa noche, Soledad apenas pudo dormir. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza, mezclándose con las advertencias de Beatriz. Decidió que debía encontrar una manera de salir del sanatorio, con o sin la aprobación de Valdivia. Pero al día siguiente, todo cambió. Cuando bajó al comedor para el desayuno, notó que varios pacientes estaban ausentes. Preguntó a uno de los enfermeros, un hombre joven de rostro inexpresivo, qué había pasado. «Están en tratamiento», respondió secamente, sin mirarla a los ojos. Durante el día, Soledad trató de acercarse al área del sótano, pero las puertas estaban cerradas con llave y vigiladas. Cada vez que intentaba hacer preguntas, le decían que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Esa tarde, la enfermera Guadalupe vino a buscarla a su habitación. «El doctor Valdivia quiere verla en su consultorio. Ahora». Soledad tomó la mano de Mateo y lo siguió por los pasillos, sintiendo que cada paso la acercaba a algo irreversible. Cuando entraron al consultorio, Valdivia estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio. Se volvió lentamente al escuchar sus pasos. «Señora Ramírez, he tomado una decisión respecto a su tratamiento. Creo que ha llegado el momento de proceder». «¿Proceder con qué?», preguntó Soledad, apretando la mano de Mateo con fuerza. «Con la fusión», dijo Valdivia con calma, como si estuviera anunciando algo completamente ordinario. «Un procedimiento quirúrgico que unirá aspectos de su rostro con el de su hijo. El objetivo es reforzar el vínculo biológico y emocional entre ustedes, eliminando las barreras psicológicas que causan su sufrimiento». Soledad sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso es una locura», susurró. «No voy a dejar que le haga nada a mi hijo». «Me temo que no tiene opción», respondió Valdivia, haciendo un gesto con la mano. Dos enfermeros corpulentos entraron a la habitación flanqueándola. «Los papeles que firmó me otorgan autoridad completa sobre los tratamientos médicos. Y este procedimiento es, en mi opinión profesional, absolutamente necesario». Soledad trató de retroceder, pero los enfermeros la sujetaron por los brazos. Mateo comenzó a gritar, tratando de aferrarse a ella, pero otro enfermero lo levantó del suelo. «Suéltenlo. No pueden hacer esto», gritó Soledad, luchando contra las manos que la sostenían. «Llévenlos a preparación», ordenó Valdivia con frialdad. «El procedimiento comenzará esta noche».
Mientras la arrastraban fuera del consultorio, Soledad alcanzó a ver la expresión del doctor. No había malicia en su rostro, ni crueldad. Solo una curiosidad científica implacable. La mirada de un hombre convencido de que estaba haciendo algo revolucionario. Y eso, de alguna manera, era mucho más aterrador que cualquier maldad deliberada. Las puertas se cerraron detrás de ella, y los gritos de Mateo resonaron por los pasillos del sanatorio, tragados por las paredes gruesas y la indiferencia de un lugar donde nadie vendría a rescatarlos. La noche caía sobre el sanatorio San Rafael, y con ella la promesa de un horror que cambiaría para siempre lo que significaba ser madre e hijo. Los enfermeros llevaron a Soledad y Mateo por un pasillo diferente al que conocían, descendiendo por una escalera de piedra húmeda que conducía al sótano. Las lámparas colgadas del techo proyectaban sombras alargadas que parecían retorcerse contra las paredes. El aire se volvía más frío y pesado con cada escalón, cargado de humedad y un olor químico que quemaba la garganta. Soledad seguía forcejeando, pero los brazos que la sujetaban eran como tenazas de hierro. A su lado Mateo sollozaba con una desesperación que le partía el corazón. «Por favor», suplicaba ella, «por favor, no le hagan daño, yo haré lo que sea, pero no toquen a mi hijo». Los enfermeros no respondieron. Sus rostros permanecían impasibles, como si hubieran aprendido hacía mucho tiempo a no involucrarse emocionalmente con los pacientes. Habían visto demasiado en ese lugar como para permitirse sentir compasión. Al final de la escalera había una puerta de metal reforzado con remaches oxidados. Uno de los enfermeros sacó un manojo de llaves y la abrió con un chirrido que resonó en el espacio cerrado. El interior era una sala amplia iluminada por lámparas quirúrgicas que colgaban del techo. En el centro había 2 camillas de metal, con correas de cuero en los laterales para inmovilizar a los pacientes. Bandejas de instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz. Escalpelos, pinzas, agujas curvas, sierra para huesos. Junto a las camillas había carritos con frascos de éter, vendas y recipientes de vidrio llenos de un líquido claro. El doctor Valdivia ya estaba allí, lavándose las manos meticulosamente en un lavabo de porcelana manchado. Se había quitado la bata y vestía ahora un delantal de goma manchado de marrón oscuro. La enfermera Guadalupe estaba preparando las bandejas de instrumentos, ordenándolos con precisión militar. «Colóquenlos en las camillas», ordenó Valdivia sin voltear. «Asegúrense de que las correas estén bien ajustadas. No quiero movimientos durante el procedimiento». Los enfermeros obedecieron con eficiencia mecánica. Sujetaron a Soledad en una camilla, apretando las correas alrededor de sus muñecas, tobillos y torso, hasta que apenas podía respirar. Mateo fue colocado en la camilla contigua, luchando con todas sus fuerzas, pero su resistencia fue inútil contra hombres 3 veces más grandes que él. «Mamá», gritaba entre sollozos. «Mamá, ayúdame». «Estoy aquí, mi amor», respondió Soledad con la voz quebrada. «Estoy aquí contigo». Valdivia se acercó a las camillas, secándose las manos con una toalla blanca. Se inclinó sobre Mateo, examinando su rostro con una concentración absoluta, girando su cabeza hacia un lado y otro, palpando los huesos de sus mejillas y mandíbula con dedos expertos. «Perfecto», murmuró. «La estructura ósea es casi idéntica. Esto facilitará considerablemente el injerto». «¿Qué va a hacerles?», preguntó la enfermera Guadalupe en voz baja, aunque su tono sugería que no estaba cuestionando la decisión, sino simplemente buscando claridad. «Un trasplante facial cruzado», explicó Valdivia, hablando con el entusiasmo de un profesor dando una clase. «Extraeré secciones de piel,
tejido subcutáneo y, en algunos casos, fragmentos de cartílago de ambos sujetos. Luego realizaré injertos cruzados. Piel de la madre al hijo, piel del hijo a la madre. La idea es crear una fusión visual, una semejanza aún más profunda que la proporcionada por la naturaleza. Eso es una abominación, dijo Soledad entre dientes. Es una monstruosidad. Dios lo castigará por esto. Valdivia la miró con una expresión casi compasiva. Señora Ramírez, usted no comprende la importancia de lo que estoy haciendo. Durante años he estudiado el vínculo entre madres e hijos, la manera en que se reconocen mutuamente, cómo la similitud física refuerza la conexión emocional. Pero siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si lleváramos esa similitud al extremo? ¿Qué sucedería si una madre pudiera ver literalmente su propio rostro en el de su hijo, y viceversa? ¿Se fortalecería su amor? ¿Se volvería inseparable su conexión? Está enfermo, escupió Soledad. Es usted un enfermo y un monstruo. Valdivia suspiró, como si lamentara que no pudiera apreciar su genio. La historia juzgará mi trabajo. Ahora comencemos. Hizo un gesto a la enfermera Guadalupe, quien preparó 2 algodones empapados en éter. Se acercó primero a Mateo, quien giró la cabeza desesperadamente, tratando de evitar la mano que descendía hacia su rostro. «No, por favor», gritaba el niño. «No quiero. ¡Mamá!». Guadalupe presionó el algodón contra su nariz y boca con firmeza. Mateo luchó durante unos segundos más, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror, hasta que finalmente sus párpados comenzaron a cerrarse y su cuerpo se quedó quieto. Soledad lloraba sin control, tirando inútilmente de las correas que la sujetaban. Luego fue su turno. Vio acercarse el algodón y trató de contener la respiración, pero eventualmente tuvo que inhalar. El olor dulzón y penetrante del éter invadió sus pulmones. Sintió que el mundo se volvía borroso, las voces se distorsionaban, y entonces todo se volvió negro. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Cuando comenzó a recuperar la conciencia, lo primero que sintió fue un dolor abrasador en el rostro, como si alguien le hubiera arrancado la piel con las manos desnudas. Intentó gritar, pero su boca apenas podía moverse. Sus labios estaban hinchados y rígidos. Trató de abrir los ojos, pero solo uno respondió. El otro parecía estar cosido o cubierto con vendas. A través de su visión parcial y borrosa, vio una figura moviéndose junto a ella. Era Valdivia, aún con su delantal manchado, limpiando un escalpelo con un paño. A su lado estaba Mateo, también cubierto de vendas que envolvían la mitad de su rostro pequeño. El niño estaba consciente, sus ojos abiertos y vacíos, mirando al techo sin parpadear. Parecía estar en shock. «Excelente», dijo Valdivia, examinando su trabajo con satisfacción. «Los injertos están tomando bien. La vascularización es adecuada. Ahora solo queda esperar y ver cómo evolucionan durante las próximas semanas». Soledad intentó hablar, pero lo único que salió fue un gemido ahogado. Valdivia se inclinó sobre ella, estudiando las suturas que había realizado en su mejilla izquierda y alrededor de su ojo. «Le he trasplantado una sección de la piel de Mateo en su rostro. Y a él le he colocado una porción de la suya. Los puntos deben mantenerse durante al menos 10 días. Después de eso, comenzaremos a ver los resultados finales. Si todo sale según lo planeado, cuando se miren el uno al otro, verán literalmente una parte de sí mismos reflejada en el otro». Soledad cerró su ojo funcional, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero el dolor era demasiado real, demasiado agudo para ser imaginado. Los días siguientes fueron una agonía continua. Soledad y Mateo fueron trasladados a una habitación de aislamiento en el sótano, lejos de los demás pacientes.
Las vendas alrededor de sus rostros se cambiaban diariamente, un proceso doloroso durante el cual la enfermera Guadalupe retiraba las gasas empapadas en sangre y pus, limpiaba las heridas con alcohol y aplicaba ungüentos antes de volver a vendarlos. Cada toque era una tortura. Soledad apretaba los dientes para no gritar frente a Mateo, quien ya había dejado de llorar. El niño había caído en un silencio profundo, casi catatónico, respondiendo apenas cuando le hablaban. Valdivia los visitaba cada tarde, tomando notas detalladas sobre la cicatrización, midiendo las áreas injertadas, comparando el color y la textura de la piel trasplantada con la original. Hablaba consigo mismo en voz baja, murmurando observaciones técnicas que a Soledad le sonaban como el balbuceo de un loco. «El rechazo es mínimo», decía satisfecho. «La similitud genética entre madre e hijo está funcionando a nuestro favor. Los tejidos se están integrando casi a la perfección». Una noche, Soledad logró reunir suficiente fuerza para hablar, aunque sus palabras salieron distorsionadas por la hinchazón de sus labios. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué nos está haciendo esto?». Valdivia dejó de escribir y la miró con algo parecido a la perplejidad. «Ya se lo he explicado. Es un experimento científico. Estoy explorando los límites de la conexión humana, la manera en que la apariencia física influye en nuestras relaciones más fundamentales. Pero somos personas», dijo Soledad, con lágrimas rodando por las partes no vendadas de su rostro. «No somos animales de laboratorio. Las personas son simplemente organismos biológicos complejos», respondió Valdivia con frialdad. «Y ustedes dos tienen el privilegio de contribuir a un conocimiento que podría cambiar la manera en que entendemos los lazos familiares. Deberían sentirse honrados». Soledad comprendió en ese momento que no había manera de razonar con él. Valdivia no era malvado en el sentido convencional, era algo peor. Era un hombre que había perdido completamente su humanidad en pos de la curiosidad científica. Alguien para quien el sufrimiento de otros era irrelevante frente al valor de los datos que podía recopilar. Cuando Valdivia se fue, Soledad giró la cabeza hacia Mateo, quien estaba acostado en la cama contigua, mirando la pared con ojos vacíos. «Mateo», susurró. «Mi amor, háblame. Dime algo». El niño no respondió durante un largo momento. Luego, lentamente, giró su cabeza hacia ella. Las vendas cubrían la mayor parte de su rostro, dejando visible solo su ojo derecho y parte de su boca. «Ya no sé quién soy, mamá», dijo con voz hueca. «Cuando me miro en el espejo veo tu cara. Pero no eres tú. Soy yo, pero no soy yo». Las palabras golpearon a Soledad como puñetazos. Quiso decir algo reconfortante, prometer que todo estaría bien, que encontrarían una manera de salir de allí. Pero las palabras murieron en su garganta porque sabía que serían mentiras. Estaban atrapados en el sanatorio, sometidos a los caprichos de un médico demente, y nadie vendría a salvarlos. Las noches en el sótano eran las peores. Sin ventanas, no había manera de saber si era de día o de noche, salvo por las comidas irregulares que les traían. El silencio era opresivo, roto solo por los gemidos distantes de otros pacientes y el goteo constante de agua en algún lugar de las tuberías. Soledad yacía despierta durante horas, escuchando la respiración superficial de Mateo, preguntándose qué clase de cicatrices psicológicas quedarían cuando finalmente sanaran las físicas. Al 10º día, Valdivia anunció que era hora de retirar las suturas. La enfermera Guadalupe preparó los instrumentos mientras él se lavaba las manos con su meticulosidad habitual. Soledad sintió que su corazón latía desbocado cuando él se acercó con unas tijeras pequeñas y pinzas. «Esto puede causar algo de incomodidad»,
advirtió, aunque su tono sugería que no le importaba particularmente. Comenzó con Mateo, cortando cuidadosamente los hilos negros que cosían el injerto de piel en su mejilla y alrededor de su ojo. El niño se estremeció, pero no gritó, como si hubiera agotado su capacidad de expresar dolor. Cuando Valdivia terminó, retiró las vendas completamente y sostuvo un espejo frente al rostro del niño. «Mira», dijo con orgullo, «mira lo que hemos logrado». Mateo se quedó mirando su reflejo durante un largo momento, sus ojos ampliándose lentamente. La piel trasplantada de su madre había tomado en su mejilla izquierda, fusionándose con su propia piel en los bordes, aunque la línea de demarcación aún era visible, una cicatriz irregular que dividía su rostro en dos mitades que casi coincidían, pero no del todo. El parche de piel era ligeramente más oscuro y tenía una textura diferente. Pero lo más perturbador era la manera en que alteraba sus rasgos. Ahora tenía el pómulo de su madre, la curvatura de su mejilla, creando una asimetría grotesca que hacía que su rostro pareciera estar hecho de dos personas diferentes. El niño dejó caer el espejo, su respiración volviéndose rápida y superficial. «¿Qué me hizo?», susurró. «¿Qué me hizo?». Luego fue el turno de Soledad. Valdivia repitió el proceso, cortando las suturas con precisión quirúrgica. Cuando le presentó el espejo, ella tardó varios segundos en reunir el coraje para mirar. Cuando finalmente lo hizo, sintió que se le revolvía el estómago. La piel de Mateo había sido injertada en su mejilla derecha y alrededor de su ojo, creando un parche de piel más joven, más suave, pero inequívocamente diferente al resto de su rostro. Las cicatrices formaban un borde irregular, como si alguien hubiera cortado un pedazo de su cara y reemplazado con uno de otra persona. Cuando parpadeaba, podía sentir la tensión asimétrica en los músculos faciales. «Es perfecto», decía Valdivia casi con reverencia. «Literalmente llevan parte del otro en sus rostros. ¿No lo ven? Ahora su conexión es visible, tangible. Son madre e hijo de la manera más literal posible». Soledad apartó el espejo, incapaz de seguir mirando. Sintió náuseas subiendo por su garganta. Valdivia, sin embargo, seguía hablando, tomando fotografías con una cámara antigua, documentando su obra desde diferentes ángulos. Los días posteriores a la retirada de las suturas fueron de adaptación dolorosa. Soledad y Mateo fueron trasladados de vuelta al segundo piso, a una habitación aislada donde podían ver a través de la ventana, con barrotes, el patio interior del sanatorio. Los otros pacientes los miraban con una mezcla de horror y curiosidad cuando se cruzaban en los pasillos. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente se alejaban. Soledad intentó hablar con Mateo, pero el niño se había vuelto cada vez más retraído. Pasaba horas sentado junto a la ventana, tocando su rostro con dedos temblorosos, como si tratara de memorizar qué partes eran originalmente suyas y cuáles habían sido tomadas de su madre. A veces lloraba en silencio, lágrimas resbalando por ambas mejillas, la cicatriz dividiendo su cara como una frontera entre dos territorios en guerra. Una tarde, mientras estaban sentados en la habitación, Mateo finalmente habló. «Mamá, cuando me miras, ¿ves a ti misma o me ves a mí?». La pregunta la dejó sin palabras. ¿Cómo podía responder a algo así? «Te veo a ti, mi amor», dijo finalmente, aunque la verdad era más complicada. Cuando miraba a Mateo, veía su propio rostro reflejado de manera fragmentada, una versión distorsionada de sí misma impuesta sobre las facciones de su hijo. Era desconcertante, perturbador de una manera que no podía articular completamente. «Yo también te veo», dijo Mateo en voz baja. «Pero es como mirar un fantasma, como si fueras tú, pero no fueras tú». Esa noche,
Soledad tomó una decisión. Tenían que escapar del sanatorio sin importar el costo. Había notado que los enfermeros hacían rondas regulares cada 2 horas. Durante un breve período después de la medianoche, los pasillos quedaban relativamente desiertos, mientras el personal nocturno se reunía en la sala de descanso para el cambio de turno. Si podían llegar a la puerta principal, tal vez tendrían una oportunidad. Compartió su plan con Mateo, quien asintió con determinación renovada. Por primera vez en semanas, Soledad vio un destello de esperanza en los ojos de su hijo. Cuando llegó la medianoche, esperaron en silencio, escuchando los pasos de los enfermeros alejándose por el pasillo. Soledad probó la puerta de su habitación. No estaba cerrada con llave. Los enfermeros se habían vuelto descuidados, confiando en que el aislamiento del sanatorio y el estado de los pacientes harían innecesarias medidas de seguridad más estrictas. Se deslizaron al pasillo, moviéndose con cuidado sobre el piso de baldosas frías. Las lámparas de gas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Podían escuchar voces distantes, risas, el tintineo de tazas de café. Siguieron hacia la escalera principal, sus corazones latiendo con fuerza, pero cuando llegaron al primer piso, se encontraron con la enfermera Guadalupe saliendo de una habitación lateral, sosteniendo una bandeja con medicamentos. Se quedó paralizada al verlos, sus ojos ampliándose. Por un momento, nadie se movió. Luego Guadalupe abrió la boca para gritar. Soledad actuó por instinto. Se lanzó hacia adelante, empujando a la enfermera con todas sus fuerzas. Guadalupe tropezó hacia atrás, dejando caer la bandeja que se estrelló contra el suelo con un ruido ensordecedor. Frascos de vidrio se rompieron, derramando líquidos que formaron charcos en el piso. ¡Corre!, gritó Soledad a Mateo, tomándolo de la mano. Corrieron hacia la puerta principal, pero las alarmas ya estaban sonando. Escucharon gritos detrás de ellos, pasos corriendo. Llegaron a la puerta, pero estaba cerrada con un pesado candado. Soledad tiró de él desesperadamente, pero era inútil. Los enfermeros los alcanzaron en segundos, sujetándolos con violencia. Soledad gritaba, pataleaba, pero había demasiados. Fueron arrastrados de vuelta por los pasillos, mientras los otros pacientes observaban desde sus habitaciones, algunos con expresiones de lástima, otros con alivio de que no fueran ellos los castigados. Valdivia los esperaba en su consultorio con una expresión de profunda decepción. «Pensé que habíamos establecido un entendimiento», dijo con voz tranquila. «Pensé que comprendían la importancia de lo que estamos haciendo aquí». «Déjenos ir», suplicó Soledad. «Por favor, solo déjenos ir. No diremos nada a nadie, lo juro». Valdivia negó con la cabeza lentamente. «Me temo que ya han demostrado que no se puede confiar en ustedes. Y después de la inversión que he hecho en este experimento, no puedo permitir que simplemente se marchen. No, creo que necesitaremos tomar medidas adicionales para asegurar su cooperación». Hizo un gesto a los enfermeros, quienes comenzaron a arrastrarlos de nuevo hacia el sótano. Soledad sabía lo que venía y el terror la inundó como agua helada. Mientras descendían por las escaleras, supo con certeza absoluta que este era el final. Que lo que sea que Valdivia planeara hacer esta vez sería irreversible, el punto desde el cual no habría retorno. Y mientras las puertas del sótano se cerraban detrás de ellos, la última chispa de esperanza que había mantenido encendida finalmente se apagó, dejándola en una oscuridad más profunda que cualquier noche. El sótano estaba más frío que nunca cuando los enfermeros ataron nuevamente a Soledad y Mateo a las camillas metálicas. Esta vez, las correas estaban más apretadas, cortando la circulación en sus muñecas hasta que sus manos se entumecieron.
Valdivia trabajaba metódicamente en el fondo de la sala, organizando instrumentos quirúrgicos con la precisión de un relojero. La luz de las lámparas reflejaba en las hojas de los escalpelos, creando destellos que parecían estrellas malévolas en la penumbra. Su intento de fuga fue decepcionante, dijo Valdivia sin voltear. Demostró una falta fundamental de apreciación por el privilegio que se les ha otorgado, pero más que eso, reveló que aún hay demasiada individualidad, demasiada separación entre ustedes. El primer procedimiento fue solo el comienzo. Ahora debemos ir más profundo. Soledad sintió que el pánico se apoderaba de ella, oprimiéndole el pecho hasta que apenas podía respirar. «No puede hacernos más daño», dijo con voz temblorosa. «Ya nos ha mutilado. ¿Qué más quiere de nosotros?» Valdivia finalmente se volvió, sosteniendo un instrumento que parecía una sierra pequeña con dientes finos. «Quiero perfección», respondió simplemente. El primer injerto fue exitoso, pero superficial. Piel y tejido subcutáneo. Esta vez trabajaremos con estructuras más profundas. Voy a realizar un trasplante parcial de cartílago nasal y fragmentos de hueso maxilar. Cuando termine, la similitud entre ustedes será tan completa que incluso un anatomista tendría dificultades para distinguir qué características son originalmente de quién. Mateo comenzó a sollozar incontrolablemente, tirando de sus ataduras con tanta fuerza que la piel de sus muñecas comenzó a sangrar. «Por favor, no lo haga», suplicaba el niño. «Por favor, duele mucho. No quiero más dolor». Valdivia se acercó a él, y por un momento su expresión se suavizó. Colocó una mano sobre la cabeza de Mateo, casi con ternura. «El dolor es temporal, hijo, pero lo que crearemos juntos será eterno. Serás parte de la historia de la medicina. Tu nombre, bueno, tal vez no tu nombre, pero tu contribución vivirá para siempre en los anales de la ciencia. No quiero ser parte de ninguna historia», dijo Mateo entre sollozos. «Solo quiero irme a casa». «Ya no hay casa para ti», respondió Valdivia con una firmeza que heló la sangre de Soledad. «Tu padre firmó los papeles de custodia institucional permanente. Legalmente, este sanatorio es tu hogar ahora. Y yo soy responsable de tu tratamiento médico. Todo lo que hago está dentro de mis derechos como tu médico tratante». Soledad sintió que la desesperación se convertía en rabia. «Es usted un monstruo», escupió. «Un demonio disfrazado de médico. Algún día pagará por lo que nos está haciendo». «Tal vez», admitió Valdivia, preparando ahora las jeringas con anestésico local. «O tal vez algún día me reconocerán como un visionario. La historia tiene una manera curiosa de rehabilitar a aquellos que fueron considerados demasiado adelantados para su tiempo». Comenzó a inyectar el anestésico alrededor de la nariz de Mateo. El niño se estremeció con cada pinchazo, pero pronto el área comenzó a adormecerse. Valdivia trabajaba con eficiencia practicada, marcando con tinta las áreas donde realizaría las incisiones. La enfermera Guadalupe asistía en silencio, pasándole instrumentos cuando los solicitaba, limpiando la sangre que comenzaba a fluir. Su rostro permanecía impasible, pero Soledad notó que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía las bandejas. «¿Cómo puede ayudarlo?», le gritó Soledad. «¿Cómo puede quedarse ahí y ayudar a este monstruo a mutilar a un niño?». Guadalupe no la miró directamente, pero respondió en voz baja. «Hago lo que debo hacer para mantener mi trabajo. Tengo 5 hijos que alimentar. El doctor Valdivia paga bien y no hace preguntas. Si no soy yo quien lo ayuda, será alguien más». «Eso no es una excusa», dijo Soledad con amargura. «Es cobardía. Está sacrificando su alma por dinero». Guadalupe finalmente la miró, y Soledad vio algo en sus ojos.
No arrepentimiento exactamente, pero sí reconocimiento de una verdad incómoda que había estado enterrando durante años. Tal vez tenga razón, murmuró la enfermera. Pero es demasiado tarde para mí. Ya he hecho demasiadas cosas, ya he visto demasiado. Antes de que Soledad pudiera responder, Valdivia comenzó el procedimiento. Realizó una incisión precisa a lo largo del puente de la nariz de Mateo, separando la piel para exponer el cartílago subyacente. El niño gemía, aunque el anestésico local bloqueaba gran parte del dolor. Valdivia trabajaba con una concentración absoluta, usando instrumentos diminutos para extraer fragmentos de cartílago y hueso que colocaba cuidadosamente en recipientes de vidrio llenos de solución salina. Soledad cerró los ojos, incapaz de seguir mirando. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba los sonidos del procedimiento. El chasquido del hueso siendo cortado, el goteo de la sangre cayendo en las bandejas metálicas, las instrucciones murmuradas de Valdivia a Guadalupe. Después de lo que pareció una eternidad, Valdivia se apartó de Mateo y se acercó a Soledad. «Ahora es su turno», anunció. «Voy a extraer fragmentos correspondientes de su estructura nasal y maxilar, y luego realizaré el trasplante cruzado». El procedimiento en Soledad fue igualmente brutal. Aunque el anestésico adormecía el dolor físico inmediato, podía sentir la presión, la invasión de los instrumentos penetrando tejidos que nunca debían ser tocados. En varios momentos sintió náuseas tan intensas que tuvo que luchar por no vomitar, sabiendo que con las correas atándola podría asfixiarse con su propio vómito. Cuando Valdivia finalmente terminó las extracciones, colocó los fragmentos de hueso y cartílago en las bandejas, comparándolos, tomando medidas. Luego comenzó la parte más delicada, el injerto cruzado. Insertó los fragmentos de Mateo en las incisiones que había hecho en el rostro de Soledad, y los fragmentos de Soledad en las incisiones de Mateo. Usó suturas microscópicas, alambre quirúrgico y pegamento médico para fijar las piezas en su lugar. El proceso llevó horas. Soledad perdió la noción del tiempo. A veces caía en una especie de sopor inducido por el trauma, despertando sobresaltada cuando una punzada de dolor atravesaba la barrera del anestésico. En esos momentos de semiconsciencia, escuchaba a Valdivia hablando consigo mismo, murmurando cálculos, expresando satisfacción cuando algo salía según lo planeado, frustrándose cuando encontraba dificultades técnicas. Finalmente, después de lo que debieron ser 6 o 7 horas, Valdivia se apartó, quitándose los guantes ensangrentados. «Terminado», anunció, con una satisfacción evidente en su voz. «Ahora solo debemos esperar a que los injertos sanen. Si todo sale como espero, en unas semanas veremos resultados extraordinarios». Los vendó nuevamente, envolviendo sus rostros con gasas gruesas hasta que apenas podían ver o respirar. Luego ordenó a los enfermeros que los llevaran de vuelta a su habitación de aislamiento. Las semanas siguientes fueron una agonía de curación lenta y dolorosa. Las heridas se infectaron repetidamente a pesar de los antibióticos que Valdivia les administraba. Soledad desarrolló fiebre alta que la dejó delirante durante días, murmurando palabras sin sentido, viendo sombras que se movían por las paredes. Mateo cayó en un estado casi catatónico, respondiendo apenas cuando le hablaban, pasando la mayor parte del tiempo acostado inmóvil, mirando al techo. Durante este período, otros pacientes comenzaron a compartir historias sobre Valdivia. Una mujer llamada Rosa, quien había estado en el sanatorio durante casi una década, le contó a Soledad, en susurros, que el doctor había estado realizando experimentos similares durante años. Había una habitación en el sótano, decía, donde mantenía los fracasos, pacientes en los que sus procedimientos habían salido terriblemente mal,
dejándolos desfigurados más allá de cualquier reconocimiento humano. Los mantiene vivos, susurraba Rosa con ojos aterrorizados, conectados a tubos y máquinas. Algunos han estado allí durante años, ni vivos ni muertos, solo existiendo en un estado intermedio. Dice que están contribuyendo a la ciencia, pero yo creo que solo los mantiene porque no puede aceptar sus propios errores. Soledad no sabía si creer estas historias, pero la idea la atormentaba en las noches sin dormir. ¿Terminarían ella y Mateo en esa habitación, convertidos en experimentos fallidos que Valdivia se negaba a abandonar? Cuando finalmente llegó el momento de retirar las vendas, Soledad sintió más temor que curiosidad. Valdivia realizó el procedimiento con su meticulosidad habitual, desenvolviendo lentamente las gasas mientras examinaba las heridas con una lupa. «Excelente», murmuraba. «La integración es casi perfecta. Miren esto, Guadalupe. El cartílago de la madre ha tomado completamente en el puente nasal del hijo. Y el fragmento maxilar del hijo ha modificado la estructura de la mejilla de la madre exactamente como predije». Cuando le presentó el espejo a Mateo, el niño se quedó mirando su reflejo con una expresión de horror absoluto. Su rostro ya no era simplemente su rostro con parches de piel diferente. Ahora, la forma misma de sus rasgos había cambiado. Su nariz tenía la curvatura de la de su madre. La línea de su mandíbula había sido alterada. Cuando miraba su reflejo, veía una fusión grotesca, un rostro que era parte suyo y parte de Soledad, pero que en conjunto no pertenecía completamente a ninguno de los dos. Luego fue el turno de Soledad. Cuando vio su propio reflejo, sintió que algo se rompía dentro de ella. La mujer que la miraba desde el espejo era una desconocida. Tenía elementos de su rostro original, pero entretejidos con las características de Mateo, de una manera que creaba una disonancia visual profundamente perturbadora. Era como mirar una fotografía que había sido cortada en tiras y luego reensamblada incorrectamente. «¿Entienden ahora?», decía Valdivia con entusiasmo. «Han trascendido los límites normales de la relación madre-hijo. Son literalmente parte el uno del otro, de maneras que ninguna otra madre e hijo en la historia lo han sido. Su conexión es total, completa, inseparable». Soledad dejó caer el espejo. Sintió que algo en su mente se quebraba, una fractura que podía sentir pero no ver, como hielo agrietándose bajo presión invisible. «Nos ha convertido en monstruos», susurró. «Los he convertido en arte», corrigió Valdivia. «En ciencia, en algo que trasciende lo ordinario». Esa noche, sola con Mateo en su habitación, Soledad tomó la mano de su hijo. Ambos tenían los rostros aún hinchados e inflamados, marcados por cicatrices que nunca desaparecerían completamente. «Lo siento mucho», susurró Soledad. «Siento tanto haberte traído aquí. Siento no haber podido protegerte». Mateo no respondió durante un largo momento. Luego, con voz plana y vacía, dijo: «Ya no importa, mamá. Ya no importa nada». Las palabras de su hijo le dolieron más que cualquier procedimiento quirúrgico. En ellas escuchó la muerte de algo fundamental: la inocencia, la esperanza, la capacidad de creer que el mundo podía ser un lugar seguro. Durante los días siguientes, Soledad notó cambios preocupantes en el comportamiento de Mateo. El niño pasaba horas frente al pequeño espejo de la habitación, tocando su rostro con dedos temblorosos, trazando las líneas donde su piel se encontraba con la de su madre, donde su estructura ósea había sido alterada. «¿Qué ves cuando te miras?», le preguntó Soledad un día. Mateo tardó en responder. «Veo a alguien que solía ser yo», dijo finalmente, «pero también veo a ti. Y no sé dónde termina uno y empieza el otro.
Es como si estuviera desapareciendo, como si poco a poco me estuviera convirtiendo en otra persona. Las palabras de su hijo confirmaban los peores temores de Soledad. El daño que Valdivia había causado no era solo físico. Estaba destruyendo el sentido de identidad de Mateo, borrando las fronteras que definían quién era como individuo. Una tarde, Valdivia vino con noticias. He decidido presentar mi investigación en una conferencia médica en la Ciudad de México, anunció con evidente orgullo. Ustedes vendrán conmigo, por supuesto. Serán la prueba viviente de lo que he logrado. Imaginen el impacto cuando la comunidad médica vea lo que es posible cuando nos atrevemos a ir más allá de los límites convencionales. No iremos a ninguna parte con usted, dijo Soledad con firmeza. No seremos exhibidos como fenómenos de circo. Valdivia la miró con algo parecido a la lástima. No es una sugerencia, señora Ramírez, es un hecho. Ustedes irán porque legalmente son mis pacientes y porque no tienen ningún otro lugar a donde ir. Su esposo ha rehecho su vida. No quiere saber nada de usted o de su hijo. Según la ley, yo soy su custodio legal ahora. Las palabras cayeron sobre Soledad como piedras. Había albergado la esperanza secreta de que su esposo eventualmente vendría por ellos, que reconocería el error que había cometido al internarla. Pero ahora esa esperanza se evaporaba. ¿Se lo dijo él?, preguntó con voz quebrada. Le dijo que no quiere que volvamos. Me envió una carta hace 2 meses, confirmó Valdivia. Decía que ha rehecho su vida con otra mujer, alguien que puede darle la estabilidad que usted no pudo proporcionar. Renunció oficialmente a cualquier responsabilidad sobre usted o su hijo. Temo que están realmente solos en el mundo ahora, excepto por mí. La revelación fue un golpe devastador. Soledad sintió que las últimas ataduras que la mantenían conectada a su vida anterior se cortaban. Estaban verdaderamente atrapados, sin nadie que los buscara, sin nadie que cuestionara lo que Valdivia les estaba haciendo. Esa noche, mientras yacía despierta en la oscuridad, Soledad tomó una decisión. Si no podían escapar físicamente del sanatorio, entonces tendrían que encontrar otra manera de liberarse. Comenzó a planear, no un escape del lugar, sino algo mucho más definitivo. Si pudiera encontrar la manera de exponer lo que Valdivia estaba haciendo, si pudiera hacer que su historia saliera de los muros del sanatorio, tal vez podrían lograr que los demás no sufrieran el mismo destino. Comenzó a observar las rutinas con más atención. Notó que una vez por semana, un sacerdote del pueblo venía al sanatorio para ofrecer confesión a los pacientes que lo desearan. Era un hombre mayor llamado Padre Miguel, quien había estado visitando el sanatorio durante años. Soledad decidió que él sería su vía de escape, no física, sino de información. Cuando llegó su turno para la confesión, se arrodilló en el pequeño confesionario improvisado en una esquina de la capilla del sanatorio. «Padre», comenzó en voz baja, «necesito contarle algo terrible, algo que está sucediendo aquí, algo que debe detenerse». A través de la rejilla, pudo ver al Padre Miguel inclinarse más cerca. «Hable, hija mía. Todo lo que diga aquí es confidencial». Soledad le contó todo. Los procedimientos quirúrgicos no consensuados, los experimentos de Valdivia, lo que les había hecho a ella y a Mateo. Habló durante casi 1 hora, las palabras fluyendo como agua a través de una presa rota. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego el Padre Miguel habló y sus palabras fueron como hielo en las venas de Soledad. «Hija mía, el doctor Valdivia es un hombre de ciencia respetado. Hace un trabajo importante aquí. Sé que los tratamientos para enfermedades mentales pueden ser desagradables, pero debemos confiar en que los médicos saben lo que es mejor para sus pacientes». «¿No me está escuchando?», dijo Soledad, casi gritando. «No son tratamientos, son experimentos».
Nos está mutilando. Mire mi cara, padre. Por favor, solo míreme. Levantó el velo que cubría su rostro, mostrando las cicatrices, los parches de piel mal integrados, la asimetría grotesca de sus rasgos. El padre Miguel retrocedió visiblemente, su rostro palideciendo, pero después de un momento recompuso su expresión. «Rezaré por usted», dijo finalmente. «Rezaré para que encuentre paz con su tratamiento, pero no puedo interferir con decisiones médicas que están más allá de mi comprensión». «Es usted un cobarde», dijo Soledad con amargura. «Se esconde detrás de su collar y sus oraciones mientras permite que este horror continúe». Se levantó y salió del confesionario, dejando al sacerdote con su propia conciencia. Esa noche, Soledad le contó a Mateo sobre el fracaso de su intento de conseguir ayuda. El niño la escuchó en silencio, y cuando ella terminó, dijo algo que la heló hasta los huesos. «Creo que deberíamos matarlo, mamá. Al doctor Valdivia. Es la única manera de que esto termine». Soledad miró a su hijo de 6 años, viendo en sus ojos una oscuridad que nunca debería existir en alguien tan joven. El sanatorio, Valdivia, los procedimientos, todo le había robado su inocencia tan completamente que ahora hablaba de asesinato con la misma tranquilidad con que podría haber hablado del clima. «No podemos hacer eso», dijo Soledad, aunque parte de ella se preguntaba si su hijo tenía razón. «Nos convertiría en lo que él es». «Tal vez ya somos lo que él es», respondió Mateo. «Tal vez ya no hay diferencia». Las palabras resonaron en la habitación, cargadas de una verdad terrible que ninguno de los dos quería reconocer. Mientras la noche avanzaba, madre e hijo yacían en sus camas separadas, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros, unidos por cicatrices que nunca sanarían completamente, atrapados en una pesadilla de la que no parecía haber despertar posible. Y en su consultorio, varios pisos más abajo, Valdivia planificaba su siguiente procedimiento, convencido de que estaba al borde de un descubrimiento médico revolucionario, ajeno completamente al dolor y la destrucción que dejaba a su paso. El horror del sanatorio San Rafael apenas estaba comenzando. La mañana siguiente trajo consigo una actividad inusual en el sanatorio. Enfermeros corrían por los pasillos, susurrando entre ellos con urgencia evidente. Soledad y Mateo, desde su habitación, podían escuchar fragmentos de conversaciones que sugerían que algo importante había sucedido durante la noche. Encontraron a Beatriz en el patio, completamente congelada. «No tiene sentido, apenas ha hecho frío. El doctor dice que fue un ataque cardíaco, pero yo vi su cara». Soledad sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Beatriz, la mujer que le había advertido sobre los experimentos de Valdivia, estaba muerta. La coincidencia era demasiado conveniente para ser accidental. Más tarde ese día, durante la comida en el comedor común, Soledad notó que varios de los pacientes que habían sido más vocales sobre sus quejas respecto a Valdivia también habían desaparecido. Cuando preguntó discretamente a uno de los enfermeros más jóvenes, un hombre llamado Carlos, que a veces mostraba de la mañana siguiente, trajo consigo una actividad inusual en el sanatorio. Enfermeros corrían por los pasillos, susurrando entre ellos con urgencia evidente. Soledad y Mateo, desde su habitación, podían escuchar fragmentos de conversaciones que sugerían que algo importante había sucedido durante la noche. Encontraron a Beatriz en el patio, completamente congelada. «No tiene sentido, apenas ha hecho frío. El doctor dice que fue un ataque cardíaco, pero yo vi su cara». Soledad sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Beatriz, la mujer que le había advertido sobre los experimentos de Valdivia, estaba muerta. La coincidencia era demasiado conveniente para ser accidental. Más tarde ese día,
durante la comida en el comedor común, Soledad notó que varios de los pacientes que habían sido más vocales sobre sus quejas respecto a Valdivia también habían desaparecido. Cuando preguntó discretamente a uno de los enfermeros más jóvenes, un hombre llamado Carlos, que a veces mostraba destellos de compasión, él miró nerviosamente a su alrededor antes de susurrar: «No haga preguntas, señora. Es más seguro no saber». Durante las siguientes semanas, el sanatorio se sumió en una atmósfera de terror silencioso. Los pacientes que quedaban caminaban por los pasillos con la cabeza agachada, evitando el contacto visual con el personal o entre ellos, como si el simple acto de reconocer la presencia del otro pudiera marcarlos como siguientes en la lista de Valdivia. Mientras tanto, el doctor continuaba con sus preparativos para la conferencia en la Ciudad de México. Una tarde, convocó a Soledad y Mateo a su consultorio para lo que llamó una sesión fotográfica documentativa. «Necesito imágenes claras del antes y después», explicó, posicionando a madre e hijo bajo luces brillantes que les hacían entrecerrar los ojos. «La comunidad científica debe ver con claridad lo que se ha logrado aquí». Tomó docenas de fotografías desde todos los ángulos: perfil, frente, 3/4. Hizo que Soledad y Mateo se pararan uno junto al otro para que las similitudes impuestas fueran evidentes. En las imágenes, sus rostros mostraban una semejanza grotesca, como reflejos distorsionados en espejos rotos. «Perfecto», murmuraba Valdivia mientras revisaba las fotografías. «Esto cambiará la medicina para siempre. Imaginen las aplicaciones: víctimas de quemaduras que necesitan injertos, personas con deformidades faciales congénitas, incluso aplicaciones estéticas. He abierto una puerta que nadie más se atrevió a cruzar». Esa noche, algo cambió en Soledad. Ya no era solo miedo o desesperación lo que sentía. Era una determinación fría, cristalizada por meses de sufrimiento. Si no podían escapar, si no podían exponer a Valdivia, entonces encontraría otra manera de detenerlo. Comenzó a prestar atención a los detalles que antes había ignorado: dónde guardaba Valdivia las llaves de su consultorio, cuándo estaba solo en su oficina, qué medicamentos se almacenaban en el armario médico al que ocasionalmente tenía acceso bajo supervisión. Una noche, mientras la enfermera Guadalupe supervisaba la distribución de medicamentos nocturnos, Soledad notó que dejaba brevemente el carrito de medicamentos desatendido cuando un paciente en el pasillo comenzó a convulsionar. En ese momento de distracción, Soledad tomó varios frascos pequeños de sedantes y los escondió bajo su almohada. En los días siguientes acumuló suficiente cantidad como para sedar a un hombre adulto. Su plan era simple, pero arriesgado. Drogaría la comida de Valdivia y mientras estuviera inconsciente tomaría todos sus archivos, especialmente las fotografías y notas sobre los experimentos. Luego, ella y Mateo huirían hacia el pueblo más cercano, donde entregarían la evidencia a las autoridades. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, Valdivia anunció que partirían hacia la Ciudad de México en 2 días. El tiempo se había agotado. La mañana de la partida, el sanatorio estaba en actividad frenética. Un automóvil negro había llegado para transportar a Valdivia, Soledad y Mateo a la estación de autobuses. Guadalupe empacaba suministros médicos mientras Valdivia revisaba obsesivamente sus documentos y fotografías. Soledad observaba todo con una calma antinatural. Había tomado su decisión. Si iban a ser exhibidos como monstruosidades científicas, entonces el mundo también vería al verdadero monstruo, el hombre que los había creado. Escondió los sedantes robados en el dobladillo de su vestido, cosidos cuidadosamente durante la noche anterior. Cuando llegara el momento oportuno en el viaje, actuaría.
El viaje en automóvil hasta la estación fue largo y polvoriento. Soledad, Mateo y Valdivia compartían el asiento trasero, mientras que el conductor, un hombre contratado del pueblo, permanecía en silencio. Las ventanillas mostraban el paisaje de Oaxaca, montañas áridas, pequeños pueblos de adobe, campos cultivados donde campesinos trabajaban bajo el sol despiadado. Mateo miraba por la ventana con expresión vacía. No había hablado mucho en los últimos días, retrayéndose cada vez más en sí mismo. Soledad temía que su hijo estuviera perdiendo la capacidad de conectar con la realidad, retirándose a algún lugar interno donde el dolor no pudiera alcanzarlo. Cuando llegaron a la estación de autobuses, Valdivia compró boletos para el viaje de varias horas a la Ciudad de México. Abordaron un autobús viejo con asientos de madera desgastados y ventanas que dejaban entrar el polvo del camino. Había otros pasajeros, familias con niños, comerciantes con mercancías, campesinos con sacos de granos. Valdivia insistió en que Soledad y Mateo usaran sombreros de ala ancha y velos para ocultar sus rostros de los demás pasajeros. «No quiero que nadie vea los resultados antes de la presentación oficial», explicó. «La primera impresión debe ser controlada, profesional». El autobús partió con un rugido del motor y una nube de humo negro. El camino era accidentado, lleno de baches que sacudían a los pasajeros. Valdivia sacó un termo de café que Guadalupe había preparado para él y comenzó a beberlo mientras revisaba sus notas. Soledad observó el termo con atención. Era ahora o nunca. «Doctor», dijo con voz suave, ¿podría compartir un poco de ese café? El viaje es largo y tengo mucho frío. Valdivia la miró con suspicacia por un momento, pero luego asintió. Supongo que no hay problema. De hecho, será beneficioso mantenerla alerta para la presentación. Le pasó el termo. Soledad tomó un sorbo pequeño. Luego fingió toser. Disculpe, necesito azúcar. Me marea el café negro. ¿Tiene algo dulce? Valdivia rebuscó en su bolso y sacó un pequeño paquete de azúcar. En ese momento de distracción, mientras él no miraba, Soledad deslizó su mano al dobladillo de su vestido, extrajo una de las cápsulas de sedante, la abrió y vertió el polvo blanco en el termo. Lo agitó suavemente mientras fingía añadir el azúcar. «Gracias», dijo, devolviéndole el termo. Valdivia bebió generosamente durante la siguiente hora, sin notar nada inusual. Gradualmente, sus ojos comenzaron a ponerse pesados. Sus movimientos se volvieron más lentos. Las notas que había estado revisando se resbalaron de sus manos. «Me siento extraño», murmuró, parpadeando confundido. «Tal vez el viaje, el movimiento del autobús». Minutos después, estaba completamente dormido, su cabeza cayendo hacia un lado, la boca ligeramente abierta. Soledad actuó con rapidez. Rebuscó en el bolso de Valdivia, sacando el sobre grueso que contenía todas las fotografías y documentos sobre sus experimentos. Los metió dentro de su propia bolsa, junto con las cartas y autorizaciones legales, que podrían probar la naturaleza no consensuada de los procedimientos. Luego se inclinó hacia Mateo y susurró: «Cuando el autobús se detenga en el próximo pueblo, vamos a bajar, vamos a correr y no vamos a mirar atrás». Mateo asintió, sus ojos ampliándose con una mezcla de miedo y esperanza renovada. El autobús hizo su primera parada en un pequeño pueblo llamado San Antonio Arrazola, conocido por sus artesanos de alebrijes. Mientras los pasajeros bajaban para estirar las piernas y comprar comida de los vendedores locales, Soledad y Mateo descendieron rápidamente, mezclándose con la multitud. «¡Deténganse!», gritó una voz detrás de ellos. Soledad giró y vio a Valdivia,
medio despierto, tambaleándose en la puerta del autobús, aún bajo los efectos del sedante, pero consciente de lo que había sucedido. ¡Ayuda!, gritaba Valdivia a los transeúntes. Esas personas son pacientes fugados, son peligrosas. Pero Soledad ya estaba corriendo, arrastrando a Mateo por las calles estrechas del pueblo. Pasaron frente a talleres de artesanos, casas de adobe con techos de teja, perros callejeros que ladraban a su paso. Los gritos de Valdivia se desvanecían detrás de ellos. Finalmente llegaron a una pequeña iglesia en el centro del pueblo. Las puertas estaban abiertas, y Soledad las atravesó, buscando refugio en la penumbra del interior. El aire olía a incienso y velas. Había algunos feligreses arrodillados en los bancos, rezando en silencio. Soledad se acercó corriendo al sacerdote que estaba preparando el altar para la misa vespertina. Era un hombre joven, de rostro amable, muy diferente al padre Miguel del sanatorio. «Padre, por favor», dijo entre jadeos, «necesito su ayuda. Nos están persiguiendo. Tenemos que llegar a las autoridades». El sacerdote miró sus rostros cubiertos por velos con expresión preocupada. «¿Quién las persigue, hija?» «Un médico. Un hombre que nos ha hecho cosas terribles. Tengo pruebas, fotografías, documentos, pero necesito que alguien me escuche, alguien que pueda ayudarnos». El sacerdote asintió lentamente. «Vengan conmigo al despacho parroquial. Allí podremos hablar con calma». Los condujo a una habitación pequeña detrás del altar, con paredes cubiertas de libros religiosos y un escritorio de madera antigua. Soledad sacó temblorosamente los documentos de su bolsa y los extendió sobre el escritorio. El sacerdote comenzó a revisar las fotografías, y su expresión cambió gradualmente de preocupación a horror absoluto. Vio las imágenes del antes y después, las notas detalladas de Valdivia describiendo cada procedimiento, las autorizaciones legales obtenidas mediante engaño. Esto es una atrocidad», susurró. «Este hombre es médico. ¿Cómo es posible que nadie lo haya detenido?» «Porque nadie nos escucha», dijo Soledad, su voz quebrándose. «Somos solo pacientes de un sanatorio. Nadie cree nada de lo que decimos, pero estas fotografías no mienten, estos documentos no mienten». El sacerdote se levantó con determinación. «Esperen aquí. Voy a buscar al alcalde del pueblo y al médico local. Ellos deben ver esto, y luego contactaremos a las autoridades estatales en Oaxaca». Salió rápidamente, dejando a Soledad y Mateo solos en el despacho. Por primera vez en meses, Soledad sintió algo parecido a la esperanza, pero esa esperanza fue de corta duración. Minutos después, escucharon voces elevadas afuera de la iglesia. Una de ellas era inconfundiblemente la de Valdivia. «¡Están dentro! ¡Mis pacientes están dentro! Son peligrosas y necesitan ser devueltas inmediatamente a la institución». Soledad escuchó al sacerdote responder: «Espere aquí, doctor. Primero debo verificar ciertas cosas. Las acusaciones que estas mujeres hacen son muy graves». «¿Acusaciones?». La voz de Valdivia subió de tono. «Son delirios de enfermas mentales. No puede tomar en serio nada de lo que digan. Tengo la autoridad legal sobre ellas». La puerta del despacho se abrió y el sacerdote entró, seguido por un hombre mayor con expresión seria. El alcalde del pueblo. Detrás de ellos venía un hombre de mediana edad con un maletín médico, presumiblemente el doctor local. «Señora», dijo el alcalde con voz firme, «el padre me ha mostrado algunos documentos inquietantes. Pero también está aquí el doctor Valdivia, quien afirma que usted y el niño están bajo su custodia legal y que sufren de enfermedades mentales graves. Antes de tomar cualquier decisión, necesito escuchar ambos lados». Valdivia entró al despacho,
su rostro aún pálido por los efectos del sedante, pero sus ojos brillando con rabia contenida. «Alcalde, le agradezco su prudencia», dijo Valdivia con voz controlada. Esta mujer, Soledad Ramírez, fue internada en el Sanatorio San Rafael por su esposo debido a episodios psicóticos violentos. He estado tratándola durante meses. Los procedimientos médicos que ella describe como experimentales son en realidad tratamientos avanzados completamente legales, autorizados por los documentos que ella misma firmó. «¡Usted me engañó!», gritó Soledad. «Nunca supe lo que estaba firmando. Mire lo que nos hizo. Mire nuestros rostros». Se quitó el velo bruscamente mostrando las cicatrices grotescas, los parches de piel mal integrados, la asimetría antinatural de sus rasgos. Luego quitó el velo de Mateo, revelando el rostro desfigurado del niño. Los hombres en la habitación retrocedieron visiblemente. El doctor local se acercó con cautela, examinando las cicatrices con expresión de creciente horror. «Estos no son procedimientos médicos estándar», dijo lentamente. «Nunca he visto nada como esto. ¿Qué justificación médica podría haber para trasplantar piel entre una madre y su hijo de esta manera? Es un tratamiento revolucionario para trastornos psicológicos profundos relacionados con el vínculo madre-hijo», respondió Valdivia con confianza ensayada. «He estado investigando durante años las maneras en que la similitud física puede fortalecer conexiones emocionales dañadas. Los resultados son preliminares, pero prometedores». «¿Prometedores?», el doctor local levantó la voz. «Han mutilado a una mujer y a un niño. Esto no es medicina, es carnicería. Usted no es un especialista en psiquiatría», respondió Valdivia con frialdad. «No puede juzgar métodos que están más allá de su comprensión. Tengo credenciales impecables de la Universidad Nacional y años de experiencia en instituciones mentales». El alcalde levantó una mano, pidiendo silencio. «Doctor Valdivia, independientemente de sus credenciales, estas fotografías y documentos son profundamente perturbadores. Y estas alteraciones físicas son evidentes. No puedo permitir que se lleve a estas personas hasta que las autoridades estatales hayan investigado completamente estas acusaciones». El rostro de Valdivia se endureció. «No tiene autoridad para retenerme o retener a mis pacientes. La ley está de mi lado. Tengo todos los documentos legales necesarios. Y yo tengo autoridad sobre lo que sucede en mi jurisdicción», respondió el alcalde con firmeza. «Estas personas permanecerán bajo protección municipal hasta que lleguen investigadores del gobierno estatal. Usted, doctor, puede quedarse en el pueblo o regresar a su sanatorio, pero no se llevará a estas personas». Valdivia pareció considerar sus opciones. Por un momento, Soledad pensó que simplemente se daría por vencido. Pero luego vio algo cambiar en su expresión, una dureza, una frialdad que reconoció de las horas más oscuras en el sótano del sanatorio. «Muy bien», dijo Valdivia con voz peligrosamente tranquila. «Esperaré, pero cuando lleguen las autoridades y revisen los documentos legales, verán que he actuado dentro de los límites de la ley. Y esta mujer y su hijo serán devueltos a mi cuidado. De eso pueden estar seguros». Salió del despacho, dejando tras de sí un silencio tenso. El alcalde se volvió hacia Soledad. «Por ahora, ustedes estarán a salvo. Pueden quedarse en la casa parroquial hasta que lleguen los investigadores. Enviaré un telegrama inmediatamente a las autoridades en Oaxaca». Durante los 2 días siguientes, Soledad y Mateo permanecieron en la casa parroquial, una pequeña construcción de adobe junto a la iglesia. El sacerdote joven, padre Antonio, les proporcionó comida, ropa limpia y por primera vez en meses un sentido de seguridad. Soledad pasaba horas mirando por la ventana,
observando el pueblo despertar cada mañana, vendedores abriendo sus puestos, niños corriendo hacia la escuela, mujeres llevando cántaros de agua del pozo comunitario. Era un mundo normal, ordinario, que le parecía casi surrealista después de meses en el sanatorio. Mateo, sin embargo, se volvía más retraído. Pasaba la mayor parte del tiempo acostado en su cama, tocando su rostro con dedos temblorosos, mirando su reflejo en el pequeño espejo que el padre Antonio le había dado. «Mamá», dijo una tarde, «¿alguna vez volveré a ser yo mismo?». La pregunta le partió el corazón a Soledad. Quería decirle que sí, que todo volvería a ser como antes, pero sabía que sería una mentira. «No volverás a ser como eras antes», respondió honestamente, «pero puedes ser alguien nuevo. Alguien que sobrevivió a algo terrible, alguien que es más fuerte de lo que nadie imaginó». «No me siento fuerte», susurró Mateo. «Me siento roto». Soledad lo abrazó, sintiendo la fragilidad de su cuerpo pequeño contra el suyo. «Los dos estamos rotos. Pero eso no significa que no podamos seguir viviendo. Significa que tenemos que aprender a vivir de una manera diferente». Al tercer día, 2 investigadores llegaron desde Oaxaca, un médico forense y un oficial de la policía estatal. Pasaron horas entrevistando a Soledad, documentando sus heridas, fotografiando las cicatrices, revisando los documentos que había robado de Valdivia. Luego fueron al hotel donde Valdivia se alojaba y lo interrogaron durante varias horas. Cuando regresaron, el oficial habló con el alcalde mientras Soledad y el padre Antonio escuchaban. «Es un caso complicado», admitió el oficial. «El doctor Valdivia tiene documentos legales que le otorgan autoridad médica sobre estos pacientes. Los procedimientos que realizó, aunque éticamente cuestionables, aparentemente no violan ninguna ley específica de México en 1951. No hay estatutos que regulen específicamente los trasplantes o injertos experimentales». «¿Entonces va a salirse con la suya?», preguntó Soledad con desesperación. «¿Después de todo lo que nos hizo?». El médico forense intervino. «No necesariamente. Aunque puede que no podamos presentar cargos criminales inmediatos, estoy recomendando que se revoque su licencia médica y estoy iniciando una investigación completa del Sanatorio San Rafael. Si encontramos evidencia de otros pacientes que fueron sometidos a procedimientos similares sin consentimiento informado adecuado, el caso se fortalecerá considerablemente. Además», añadió el oficial, «estamos revocando la custodia legal que el doctor tenía sobre usted y su hijo. Ya no puede reclamarlos como pacientes. Son libres de ir a donde quieran». Las palabras tardaron un momento en penetrar. Libres. Después de meses de pesadilla, finalmente eran libres. Pero la libertad venía con sus propias complicaciones. ¿A dónde irían? El esposo de Soledad había renunciado a ellos. No tenían familia que los aceptara con sus rostros desfigurados. No tenían dinero ni recursos. El padre Antonio ofreció una solución temporal. «Pueden quedarse aquí en el pueblo», dijo. «Conozco a una familia que necesita ayuda con su tienda. No es mucho, pero es un comienzo». Soledad aceptó con gratitud. No era lo que había imaginado para su vida, pero era infinitamente mejor que el sanatorio. Durante las semanas siguientes, mientras se instalaban en su nueva vida, llegaron noticias desde Oaxaca. El médico forense había completado su investigación del Sanatorio San Rafael. Había encontrado evidencia de al menos 12 pacientes que habían sido sometidos a procedimientos experimentales similares durante los 3 años que Valdivia había trabajado allí. Algunos habían muerto durante los procedimientos, otros habían quedado permanentemente desfigurados. La licencia médica de Valdivia fue revocada oficialmente.
El sanatorio fue cerrado temporalmente mientras se realizaba una investigación completa. Los pacientes fueron transferidos a otras instituciones. Pero Valdivia mismo nunca enfrentó cargos criminales. La falta de leyes específicas sobre experimentación médica en México en 1951 significaba que, técnicamente, no había violado ningún estatuto criminal. Simplemente desapareció. Se rumoreaba que había huido a América del Sur, donde continuaría su trabajo en países con incluso menos supervisión médica. Soledad recibió estas noticias con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que el sanatorio estuviera cerrado, que otros pacientes estuvieran a salvo. Por otro lado, la idea de que Valdivia siguiera libre, posiblemente dañando a otras personas en algún otro lugar, la atormentaba. Los meses se convirtieron en años. Soledad y Mateo permanecieron en San Antonio Arrazola, construyendo lentamente una nueva vida. Soledad trabajaba en la tienda general y con el tiempo, los habitantes del pueblo dejaron de mirar sus rostros con horror y comenzaron a verlos simplemente como parte de la comunidad. Mateo fue a la escuela local, aunque sufrió burlas crueles de algunos niños. El padre Antonio trabajó con él, ayudándole a procesar el trauma, enseñándole que su valor como persona no estaba definido por su apariencia. Pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecieron completamente. Mateo desarrolló pesadillas recurrentes, despertando gritando en medio de la noche. Soledad a menudo lo encontraba sentado frente al espejo en la oscuridad, trazando con los dedos las líneas donde su piel se encontraba con la de su madre, como si tratara de encontrar dónde terminaba él y dónde comenzaba ella. A medida que Mateo crecía, las cicatrices se volvían más pronunciadas. La piel trasplantada no crecía al mismo ritmo que la piel original, creando tensiones y distorsiones que hacían que su rostro se volviera cada vez más asimétrico. Eventualmente, cuando cumplió 16 años, un cirujano de Oaxaca se ofreció a realizar cirugías reconstructivas gratuitas, intentando minimizar las deformidades más severas. Las cirugías ayudaron, pero no pudieron borrar completamente lo que Valdivia había hecho. Los injertos habían alterado fundamentalmente la estructura de sus rostros, de maneras que eran imposibles de revertir completamente. En 1967, 16 años después de los eventos en el sanatorio, Soledad recibió una carta de un periodista de la Ciudad de México. Había estado investigando casos históricos de abuso médico y había encontrado referencias al Sanatorio San Rafael y al doctor Valdivia. Quería entrevistarla para un artículo que estaba escribiendo. Soledad aceptó, viendo en esto una oportunidad de asegurarse de que la historia no se perdiera, de que otros supieran lo que había sucedido. El artículo resultante, publicado en un periódico nacional, causó sensación. Había fotografías de Soledad y Mateo, ahora un joven de 22 años, mostrando las cicatrices permanentes de los procedimientos de Valdivia. El artículo generó indignación pública y renovó los llamados para establecer leyes más estrictas sobre experimentación médica en México. Eventualmente, contribuyó a reformas en la regulación de instituciones mentales y en los derechos de los pacientes. Pero para Soledad y Mateo, ninguna cantidad de reformas podía devolverles lo que habían perdido: los años robados, la inocencia destruida, los rostros que alguna vez fueron suyos. En 1975, Soledad murió de cáncer a los 50 años. Mateo, ahora un hombre de 30 años, estuvo a su lado hasta el final. En sus últimas horas, ella tocó su rostro con manos temblorosas, trazando las cicatrices que compartían. «Lo siento tanto», susurró. «Siento no haberte protegido». «No fue tu culpa, mamá», respondió Mateo, con lágrimas corriendo por las cicatrices de sus mejillas.
Nunca fue tu culpa. Ella sonrió débilmente. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé. Sobreviviste. Eso es lo que importa. Murió esa noche, liberada finalmente del peso de lo que había soportado. Mateo vivió otros 40 años, nunca casándose, nunca teniendo hijos, trabajando como artesano en el pueblo que los había acogido. A veces, turistas que visitaban San Antonio Arrasola notaban su rostro inusual y preguntaban qué le había sucedido. En esos momentos, él contaba la historia, no con amargura, sino con una especie de tristeza resignada, asegurándose de que nadie olvidara lo que el doctor Ernesto Valdivia del Sanatorio San Rafael les había hecho en la primavera de 1951. Nunca se supo con certeza qué sucedió con Valdivia. Algunos rumores decían que había muerto en un hospital de Buenos Aires en los años 60. Otros afirmaban haberlo visto en clínicas remotas de Paraguay o Bolivia, aún realizando sus experimentos grotescos bajo nombres falsos. La verdad se perdió en el tiempo, como tantas historias de horror que suceden en lugares donde nadie está mirando. El Sanatorio San Rafael fue demolido en 1982. En su lugar construyeron un parque público. Una pequeña placa conmemorativa menciona que en ese sitio alguna vez estuvo una institución mental, pero no dice nada sobre los experimentos, sobre el sufrimiento, sobre las vidas destruidas entre esas paredes. Pero en San Antonio Arrasola, la gente aún recuerda. Cuentan la historia a sus hijos y nietos, una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el poder médico se ejerce sin compasión, cuando la curiosidad científica se desliga de la humanidad, cuando las personas más vulnerables de la sociedad son tratadas como material experimental en lugar de seres humanos con dignidad y derechos. Y a veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde las montañas, los ancianos del pueblo juran que pueden escuchar ecos distantes. El llanto de un niño, el lamento de una madre, los sonidos de un horror que nunca se apagará completamente, recordándoles que algunas cicatrices, las que se llevan en el alma, nunca sanan realmente. Epílogo. En 2010, un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México visitó archivos históricos en Oaxaca como parte de un proyecto sobre ética médica. Entre los documentos polvorientos encontraron los expedientes completos del Sanatorio San Rafael, incluyendo las notas detalladas de Valdivia, fotografías de sus pacientes experimentales y correspondencia con otros médicos que sugerían que no había trabajado solo, que había toda una red de profesionales médicos en América Latina en los años 40 y 50 que experimentaban con pacientes vulnerables sin supervisión adecuada. Los estudiantes publicaron sus hallazgos, reavivando el interés en el caso. Se realizó una exposición en el Museo de la Memoria en la Ciudad de México, documentando no solo la historia de Soledad y Mateo, sino también la de otros pacientes del sanatorio, cuyos nombres y rostros finalmente fueron reconocidos. La exposición incluía las fotografías originales tomadas por Valdivia, junto con testimonios escritos de sobrevivientes y familiares. Era perturbadora, difícil de mirar, pero necesaria. Servía como recordatorio de que el progreso médico debe estar siempre anclado en la ética, que el consentimiento informado no es opcional, que los más vulnerables merecen la mayor protección. En la placa conmemorativa de la exposición estaban grabados los nombres de todas las víctimas conocidas de Valdivia. En la parte superior, en letras más grandes, estaban los nombres de Soledad Ramírez y Mateo Ramírez, la madre e hijo cuyos rostros fueron fusionados en nombre de la ciencia, cuyas cicatrices contaron una historia de horror que el mundo necesitaba escuchar.
Y tal vez, en esa memoria colectiva, en ese reconocimiento de lo que sucedió, finalmente encontraron algo parecido a la paz que les fue negada en vida. La certeza de que no fueron olvidados, de que su sufrimiento no fue en vano, de que sus historias impedirían que otros sufrieran el mismo destino, porque esa es la única redención posible para un horror así, asegurarse de que nunca, nunca vuelva a suceder.